Buenas noches, mi nombre es Ana Rivera, del Sexto Sábado. Asisto a la congregación El Buen Pastor. Esta es la materia de historia eclesiástica. He tenido muchas preguntas acerca del liderazgo de la mujer desde el inicio del cristianismo y a lo largo de la historia. Es por eso que he realizado este trabajo. Es la mujer en historia del cristianismo. Voy a exponer acerca del liderazgo de la mujer en la historia del cristianismo en las 6 etapas de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, el contexto histórico corresponderá a la etapa de la Iglesia que estemos tocando. Vamos a empezar con la mujer en la Iglesia apostólica. El Nuevo Testamento nos muestra la gran participación de la mujer en el crecimiento de la Iglesia. Las vemos como discípulas, misioneras, diaconisas, líderes de iglesias y hasta una apóstol. Las viudas tuvieron un papel muy importante en el libro de Hechos. Encontramos que la Iglesia primitiva se ocupaba de sustentar a las viudas que formaban parte de la Iglesia y se les dieron responsabilidades dentro de la Iglesia. Instruían a los catecúmenos y el título de viuda llegó a referirse no tanto al estado civil de la mujer en cuestión, sino como a su función dentro de la comunidad. Antes de terminar el siglo I, ya había mujeres solteras que decidían dedicarse por entero a estas funciones y no casarse. Es entonces que empiezan a aparecer en los textos frases tales como las viudas y vírgenes y aún las vírgenes que son llamadas viudas. Ahora hablaremos de algunas mujeres que sobresalieron por las funciones que desempeñaron. Junia la apóstol. En Romanos 16, Pablo envía saludos a los hermanos en Roma y en el versículo 7 manda saludos a Andrónica y Junia. No se dice nada más de ellos, no se sabe si son un matrimonio o si son hermanos. Pero Juan Crisóstomo dijo de ella: «Qué grande es la devoción de esta mujer, que fue digna del nombre de apóstol, y sin embargo, pese a estas evidencias, muchos continuaron enseñando que Junia era hombre». Los manuscritos más antiguos favorecen la idea de que Junia era mujer y también una apóstol. El caso de Junia nos muestra cómo el ser humano es capaz incluso de cambiar el texto bíblico con el fin de favorecer una ideología. Veremos el caso de Priscila, quien era colega estimada de Pablo. Priscila y Aquila, sus nombres en el Nuevo Testamento siempre están en pareja, sirviendo en el ministerio. De las 7 ocasiones que se les menciona, en 5 figura el nombre de Priscila en primer lugar. Esto se oponía a la costumbre romana de nombrar al hombre en primer lugar al referirse a una pareja. Era tan raro en la antigüedad que parece dar a entender que Priscila era la más prominente de esta pareja en el ministerio. Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia en el siglo IV, reconoció la contribución del ministerio de Priscila. Dijo así: «Esto es también digno de ser examinado. ¿Por qué Pablo, cuando se dirigió a la pareja, mencionó a Priscila antes que a su marido? Él no dijo saluda a Aquila y Priscila, sino a Priscila y Aquila. No hizo esto sin motivo, sino que reconoció mayor piedad en ella que en su marido». Esto no es una suposición, ya que se encuentra en el libro de los Hechos. Priscila tomó aparte a Apolos, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Le instruyó en el camino del Señor y le ayudó a ser un maestro consumado. Vemos el caso de Febe. Febe fue evidentemente una extraordinaria hermana diaconisa. Pablo también menciona de ella que ayudó a muchos y aún a Pablo. Y esta palabra en griego, ayudó, es prostatis, palabra griega antigua que se empleaba para designar a los gobernadores más nobles, magnánimos y beneficiosos, reconociendo así Pablo
el liderazgo de Febe. La mujer en la iglesia perseguida. En el siglo II, las mujeres jugaron roles fundamentales en la iglesia perseguida, sirviendo como líderes en hogares, ministras y mártires, según lo atestigua Plinio el Joven, el pastor de Hermas, entre otros escritos. Mujeres como Alce, Tabía y la hermana de Crescente aparecen en las cartas de Ignacio y Policarpo, sugiriendo roles de liderazgo e influencia dentro de sus familias y comunidades cristianas. Fueron ministras y maestras como Graple, que fue instruida para exhortar a las viudas y huérfanos en la comunidad, lo que indica un rol administrativo y de enseñanza. El gobernador romano Plinio el Joven interrogó a ministras o diáconas en Bitinia, indicando su participación en el ministerio público. Hubieron también mujeres mártires que ofrendaron su vida por su Salvador, como Blandina, Perpetua y Felicidad, quienes murieron con torturas salvajes. Ahora veremos la mujer en la Iglesia imperial. Pasados los 3 primeros siglos en el cristianismo, había todo un dilema en contra de las mujeres, pues ya su situación era desfavorable para el liderazgo. Primero porque movimientos considerados heréticos tenían liderazgo de mujeres. Y aparte de esto, no siempre la Iglesia fue suficientemente fuerte en su larga lucha contra el falso ascetismo, las corrientes gnósticas, espiritualizantes y el maniqueísmo, que despreciaban la sexualidad, el matrimonio y las relaciones, las realidades terrenas. La mujer fue siendo vista como impura, seductora, peligrosa. Como las mujeres tenían poca función en la iglesia, las mujeres cristianas de la alta sociedad se dedicaron a estudiar las escrituras, el hebreo, el griego, convirtiéndose en mujeres muy preparadas en cuanto a las escrituras. Y usaron de su riqueza para ayudar a los pobres, abrieron hospitales. Y por esta causa, en muchos casos, tenían problemas con su familia por la ayuda de dinero, ya que muchos de sus esposos eran paganos. Mujeres destacadas que se vieron en esta etapa está Macrina, quien inspiró con su vida a Basilio el Grande y a Gregorio de Niza. También Paula, quien fue la cercana colaboradora de Jerónimo, que lo alentó y ayudó a traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín, para crear así la traducción de la Vulgata, que continuó en uso durante los siguientes 1500 años como la escritura autorizada de la cristiandad. La mujer en la iglesia medieval. La jerarquía de la sociedad medieval se mantenía de forma estricta y era muy raro ascender por encima de la posición en la que se había nacido. No existía la clase media y la única esperanza para una mujer de mejorar su situación sin casarse era ingresar en un convento. Puede que, como han surgido algunos estudiosos, hubiera mujeres que eligieron esta vía con la esperanza de recibir una educación, pero si es así, se llevaron una gran decepción, porque muchos líderes de la iglesia se oponían a su educación. Sin embargo, nunca faltaron cristianas activas que fueron más allá de los límites. Entre esas cristianas están las beguinas, quienes en la Baja Edad Media surgieron en movimientos de mujeres laicas, devotas, que sin votos monásticos vivían en comunidades, dedicándose a la oración, al trabajo y la caridad, a menudo desafiando las restricciones impuestas a las mujeres. Una destacada entre ellas está Olga de Kiev, quien fue la primera gobernante rusa en convertirse al cristianismo. Fue alrededor del año 950 después de Cristo que llegó a ser una figura importante en la expansión del cristianismo en Rusia y fue conmemorada tanto por la Iglesia Católica como por los ortodoxos.
Ahora veremos la mujer en Iglesia Reformada. Cuando pensamos en los protagonistas e impulsores de la Reforma del siglo XVI, a nuestra mente suelen venir nombres de destacados hombres. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿No había mujeres que colaboraban de forma notable en este tiempo? Pues claro que sí, claro que habían mujeres, quienes lucharían para dar a conocer la doctrina luterana, como fue el caso de la duquesa Úrsula Münzenberg. Ella fue nieta del rey George de Podiebrad, de Bohemia, que además era un rey husita, es decir, del grupo de Juan Hus, que podríamos considerar dentro de los grupos pre-reformadores. Ella podría llevar la semilla evangélica de su abuelo, pero al igual que otras muchas mujeres que se quedaban huérfanas, fue dejada en un convento cuando aún era una niña. Ingresó en el convento de Madeleine en Freiberg. Pudo escapar junto a otras 77 más con un llamamiento basado en la gran comisión de predicar el Evangelio. Todo esto a pesar de la férrea vigilancia existente en los conventos. En su defensa y con un gran conocimiento del Evangelio, Úrsula diría: confesamos libremente que no podemos vivir por más tiempo sin la palabra de Dios. Solo con Cristo, nuestro verdadero pastor, que posee las palabras de vida. Otra destacada fue Isabel Dirks. Mucho se podría decir también de la anabaptista Isabel Dirks, quien en 1549 fue sorprendida con escritos de la Biblia en latín. Fue condenada y torturada por considerarse maestra de los anabaptistas. También está Marie Dentier, quien nació en Tournai, actual Bélgica, en el seno de una familia adinerada y que ingresó en un convento agustino en 1508. Se convirtió a la Reforma y huyó de Tournai a Estrasburgo en 1524 para escapar de la persecución resultante. Allí conoció y se casó con un joven sacerdote y juntos predicaron incansablemente a favor de la Reforma. También sentía una gran pasión por un papel más importante para la mujer en la Iglesia, lo que enfureció a las autoridades ginebrinas. Es la única mujer cuyo nombre figura en el muro de la Reforma en Ginebra, un monumento de piedra de 100 metros que honra a personas, acontecimientos y documentos de la Reforma protestante. Y por último veremos a la mujer en la Iglesia moderna. La mayoría de las iglesias protestantes mantuvieron la posición tradicional y restringieron los roles de gobierno y predicación dentro de la Iglesia a los hombres hasta el siglo XX, aunque hubo excepciones tempranas, entre algunos grupos como los cuáqueros y dentro de algunos movimientos de santidad y movimientos pentecostales, quienes aceptaban el liderazgo de la mujer. En la Iglesia moderna, la mujer ha desempeñado y sigue desempeñando roles vitales, incluyendo liderazgo en misiones y plantación de iglesias, enseñanza y discipulado, cuidado de la comunidad y apoyo al liderazgo pastoral. La diversidad de roles que van desde el apoyo doméstico hasta la predicación y la dirección de ministerios refleja tanto las enseñanzas bíblicas sobre la igualdad en Cristo como la interpretación de los roles complementarios, creando una base sólida para el avance del Evangelio. Conclusión. En la historia de la Iglesia, las mujeres han sido pilares fundamentales a pesar de las restricciones históricas, desde figuras bíblicas como Lidia y Priscila, quienes participaron activamente en el cristianismo primitivo, hasta mujeres misioneras y escritoras modernas que han impactado la fe. Sus contribuciones incluyen la evangelización, el cuidado de los enfermos, el liderazgo pastoral y la escritura teológica, entre otros, aunque sus roles han sido objeto de diferentes interpretaciones y debates teológicos sobre el alcance de su autoridad y ministerio, nunca faltaron cristianas consagradas que utilizaron sus dones en su llamado del servicio a Dios. Gracias por su atención.